Pues lo hemos adelantado antes y también lo veíamos la semana pasada cuando nos presentaban una iniciativa castellano-leonesa que es A un clic, ese certificado que se les da a los menores para utilizar dispositivos móviles. Hoy seguimos profundizando en ese tema de la mano de Jimena Barrios. Compañera, cuéntanos de qué vamos a hablar esta tarde, cuáles son los datos. Hola Pablo, ¿qué tal? Pues nada, hoy te traigo un tema de cómo prevenir ese consumo problemático de los menores en Internet, un tema que es bastante preocupante y que está bastante a la orden del día. Desde luego, Jimena, puesto que podemos ver, ahora nos vas a adelantar algunos datos que estremecen, ¿verdad? Efectivamente, el 60% de los adolescentes, como dato, consume pornografía, algo que ya proyectos como Proyecto Hombre advierten sobre este consumo. También los adolescentes a partir de los 12 años comienzan a consumir pornografía. Y te preguntarás, ¿por qué? Porque una de cada 6 páginas que encontramos hoy en Internet es pornográfica. Desde luego que son datos que llaman mucho la atención, Jimena, y sobre todo a mí lo que más me llama la atención y la problemática que entraña es ese consumo cada vez más pronto, cada vez más temprano del acceso a la tecnología. Entiendo que eso se ve facilitado, por así decirlo, ya no solo por la ausencia de medidas parentales y de controles en esas páginas, sino también por el acceso que tienen los menores a los dispositivos, que cada vez también es más temprano. Efectivamente, un acceso cada vez más temprano y que cada vez se dispara más. El 30% de los niños entre 14 y 18 años consumen pornografía semanalmente y a edades muy tempranas. ¿En qué puede derivar esto? En una adicción al porno y al sexo, también en disfunciones sexuales, hipersexualización y malestares psicológicos. ¿Por qué viene dado todo esto? Pues bueno, porque en la pornografía podemos ver un tipo de roles que no son los que realmente acompañan a la sociedad. ¿Cómo podemos prevenirlo? Pues bueno, limitando el acceso a la pornografía y haciendo hincapié en esa educación sexual que nos dan a tan temprana edad también. Pablo, ¿tú nunca has tenido esas charlas que nos daban a todos de educación sexual en el instituto? Pues fíjate que yo concretamente en el instituto no las he tenido, pero qué importantes son precisamente el punto en el que te has detenido, ¿no? Esa educación sexual tan importante y que uno en cuanto empieza a adquirir esa educación sexual se da cuenta de que la porno actual y de que todas esas páginas es todo lo contrario, ¿verdad? Precisamente además me llama mucha atención la hipersexualización y sobre todo la distinción entre los roles que provoca, es una de las principales causas de los problemas que estamos viendo hoy en día, de lo que por cierto hablaremos luego también con Laura Prieto en Soria en Marcha. Pero bueno, seguimos ahondando en muchos más datos y más temas, ¿verdad?, dentro de esta sección tecnológica. Efectivamente, con estos datos nos planteamos unas cuestiones. ¿Qué papel tienen los padres en este nuevo plano que se ha abierto camino en la sociedad? Y sobre todo si los menores deberían de tener dispositivos móviles. Hay una realidad y es que a los menores no se les puede privar de tener estos dispositivos porque 7 de cada 10 ya tienen un teléfono entre los 10 y los 15 años. Pablo, ¿tú te acuerdas de ese primer teléfono que tuviste? Me parece muy interesante el punto que has mencionado, que dices que no se le puede privar a los menores de un dispositivo móvil, y es verdad porque también vemos como cada vez antes los menores acceden o su forma de comunicarse es a través de los dispositivos y privándoles también es verdad, Jimena, que a lo mejor evitamos que los menores desarrollen distintas habilidades o destrezas que luego se les va a pedir en un futuro, tanto personal como profesional. Con lo cual, a mí me parece muy interesante el hecho de que se les brinde a los menores un dispositivo móvil y yo creo que la clave está en cómo se usa y cómo no. Me preguntabas, ¿cuándo lo recibí yo? Yo la verdad que aún tardé, es decir, aunque visto ahora con la distancia y la perspectiva, yo no fui de los primeros, tampoco fui de los últimos, pero yo diría que a lo mejor un móvil como tal tuve en segundo de la ESO o en primero, más o menos. No sé si coincide contigo, Jimena. Sí, no sé si te acuerdas de esos móviles no tan antiguos como la generación esa del 2000, pero yo me acuerdo que el mío era de tapa, que solo Bueno, se podía llamar y que tenía un juego súper divertido de serpientes. Solo me acuerdo de eso. Me acuerdo, además, yo precisamente antes de tener un móvil lo que tenía era como un iPod, ¿sabes? O sea, que ahí tenía música, tenía juegos, incluso tenía cámara, o sea, creo que lo tenía todo menos lo que es la función del teléfono y tenía internet, pero solo con wifi, solo en casa y acotado. Lo cual, oye, mira, pues ahí lanzamos una idea hacia los padres de el paso previo al teléfono móvil. Pero sí, me acuerdo también de ese juego y de pedírselo a mis padres. A ver, en algo estamos de acuerdo y es que hay una gran variedad de pros, pero también hay que aconsejarles y prevenir sobre los contras, sobre los riesgos que tiene todo este nuevo mundo. Por ejemplo, el ciberbullying, el ciberacoso. No es otra cosa que el acoso que se genera en Internet hacia una persona a la que no vemos. Luego también está
El sexting, ¿en qué consiste? En el envío de fotografías o imágenes a diversas personas con connotaciones sexuales. Y hay un concepto que no está tan a la orden del día como pueden estar estos dos, que es el grooming. Sin embargo, el significado no es tan lejano a nosotros como pensamos. Es cuando un adulto se hace pasar por un menor en Internet e interacciona con niños y con adolescentes para así hacer una relación de confianza para luego chantajearle emocionalmente con fines sexuales. ¿Iniciativas que hay contra este tipo de riesgos? Bueno, unos padres ya se han puesto en marcha para hacer adolescencia libre de móviles. Vamos a ver cómo funciona. El grupo de Soria de Adolescencia Libre de Móviles surge en noviembre de 2023. Por el interés que teníamos muchos padres y la preocupación al ver que ese paso que se daba de le doy el móvil al niño cuando pasa al instituto, pues que se estaba adelantando. Un grupo de WhatsApp que ya cuenta con 253 miembros de toda la provincia. Hay distintos como equipos y comisiones en los que las personas pueden entrar según su interés, si están buscando información o si están buscando debatir sobre algún tema. El principal objetivo de este movimiento estatal es conseguir el diálogo y un pacto de las familias, no ser restrictivos ni prohibitivos. Si tu hijo tiene móvil con internet, pues adelante, aquí podrás aprender cómo gestionarlo. Nosotros no estamos abogando por prohibir totalmente y en todos los ámbitos el móvil, porque cada familia tiene que ir gestionando. Acaba de echar a andar, pero ya trabajan con distintas propuestas a las administraciones, hasta que se elabore una ley de protección de los menores en el entorno digital. Hasta que esa ley esté vigente, nosotros como padres y como familias tenemos que proteger a nuestros menores, hablar con las AMPAs de todos los centros de Soria, conseguir delegados para tener ese engranaje y dar herramientas a las familias. Los primeros datos de la encuesta realizada por el movimiento a 25.000 familias revelan que el 84% estaría dispuesta a ese pacto social. Bueno, pues vemos una iniciativa muy interesante que también se une a la que les comentaba que les presentamos la semana pasada en esta misma sección tecnológica. Jimena, una iniciativa que habla un poco de restringir, aunque no totalmente, ¿verdad? Es una solución intermedia entre privarles del uso a la libertad total con ese uso. Tú también además nos vas a dar consejos para los padres, mucha atención, presten mucha atención, porque son consejos muy útiles para evitar todos los problemas y riesgos que nos acabas de presentar, ¿verdad, Jimena? Efectivamente, restringir nunca va a ser la mejor opción, así que os traemos una serie de tips, una serie de consejos para que puedan adoptar con sus hijos. Primero de todo hay que otorgarles responsabilidades, hay que cuadrar con el niño qué tipo de redes sociales puede tener y cuáles no, si puede llevar el teléfono a la escuela o no y sobre todo qué tipo de horarios puede tener. Esto incide en las responsabilidades que vaya a tener el niño y sobre todo le otorga esa responsabilidad, esa fe que tienen los padres en los niños, que siempre es muy importante. También los datos personales siempre deben de ser privados. No puede colgar en redes sociales cierto tipo de datos como puede ser el teléfono móvil, la dirección de su casa o no. Nunca sabemos quién hay detrás de esa pantalla. También hay que enseñarle que debe de respetar a los demás. No puede subir fotos hirientes o con un tipo de connotaciones de otro tipo de personas a sus redes sociales. Hay que enseñarles también que al igual que no sabemos quién hay al otro lado de la pantalla, también hay una persona. Y por último, un clásico, instalar un control parental, pero ojo, no podemos darle al niño su primer teléfono móvil o su primera tablet sin explicarle primero qué tipo de riesgos hay. No es lógico que el niño tenga un móvil con un control parental porque tarde o temprano se lo va a saltar. Y eso es lo que te traigo por hoy, Pablo. Oye, desde luego que una entrega muy interesante, sobre todo también una entrega que, como siempre decimos, televisión de cercanía, de proximidad y también de utilidad, ¿no? Muy útil con todos esos consejos y sobre un tema que es que lo van a ver en los distintos medios, lo van a ver en su entorno y en su día a día. Son dos temas, el del uso o consumo, mejor dicho, de pornografía y también el uso de los dispositivos móviles por parte de los menores, que están a la orden del día y que, sin ser adivino, les puedo predecir que vamos a seguir abordando y vamos a seguir tratando en esta sección tecnológica en futuras entregas. Gracias, Jimena. A ti. Y nosotros vamos a continuar abordando muchos más temas. Les decíamos que teníamos nuestra entrega quincenal de Soria en Marcha. Esta tarde recibimos en plató a Laura Prieto, la diputada del área social de la Diputación. Será en tan solo unos minutos aquí, en la 8 Soria.